Hoy los poderes judiciales están en el centro del ciberataque. Cuanto más digitalizamos la información, más importante se vuelve contar con sistemas de prevención y defensa frente a posibles hackeos. Ahora, representantes del foros informáticos de la Junta Federal de Cortes analizarán aspectos centrales de la seguridad aplicada a sistemas informáticos que utilizan en el sector público, especialmente en el Poder Judicial. Van a exponer Eduardo Zavala. Eduardo, bienvenido. Que sos de San Luis. ¿Y de qué parte? Porque no tenía tu dato. De Capital Federal, acá de la Ciudad de Buenos Aires. También están Juan Ignacio Contino, que es analista de seguridad de la información del Poder Judicial de Tucumán. Bienvenido. Raúl Rodríguez, subsecretario de Informática de la Justicia sanjuanina. Subdirector. Perdón. Y también Javier López de Barrios, bienvenido, jefe de Infraestructura de la Justicia de La Pampa. Buenas tardes. Casi todos me conocen, yo soy Juan Vera Van Helden de Tucumán. He tenido el gusto de trabajar dentro del foro como representante, coordinando el equipo de trabajo, que en realidad hemos sido 32 personas de 18 provincias. Nosotros necesitábamos las cuestiones técnicas, ya han visto, como lo decía recién Gustavo, lo que decía la doctora doctora Battaglini, de cómo tenemos que dar disponibilidad a la información y asegurarla. Nosotros creemos que hace falta una herramienta que no es una herramienta técnica, es una herramienta que ayuda a la organización a tener un marco de cómo organizar adentro la seguridad de la información. De la seguridad informática nos damos maña los técnicos con más rapidez, con menos rapidez, como sea, pero nos damos maña. La organización Poder Judicial necesita tener un marco normativo y nosotros creíamos que construir un marco que nos permita hablar todos el mismo idioma, compartir herramientas, tecnologías, experiencias, hablando todo en el mismo sentido, era necesario. Le vamos a presentar ahora qué es lo que hemos analizado. También es un producto del Foro de Informático para ser reutilizado en todas las provincias. Esperamos también que así como necesitamos que se sumen al VAS, que se sumen a la participación y al hablar el mismo idioma con todos. Ahora va a hablar... vos tenés. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Javier López de Barrios de La Pampa. A ver, bueno. La idea al principio es contextualizar un poco cómo viene la seguridad de la información en el Estado, que es lo que nos compete a nosotros como poderes judiciales. Estadísticas de incidentes de seguridad, hay muchísimos, salen reportes todos los años de diversas empresas, pero bueno, en este caso elegimos dos, uno a nivel global, en este caso es un reporte de la empresa Sophos, una empresa de software de antivirus y de seguridad informática. Hizo una encuesta en 31 países acerca del uso del ransomware, término tan de moda hoy en día. Y bueno, esta encuesta ¿qué arroja? Que el 58% de las organizaciones gubernamentales se vio afectada en el año 2021 por algún tipo de ransomware. No nos quedamos ahí, más allá de ese 58%, el 72% de esas organizaciones gubernamentales vieron que sus datos fueron encriptados, por este tipo de ransomware. Y este número, este 58%, implica un incremento del 70% con respecto al año 2020. O sea, es un número que está creciendo bastante a nivel global. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? En Argentina, bueno, tomamos un reporte del CERT, del Centro Nacional de Respuesta a Incidentes, del CERTAR, en donde está publicado en el sitio web de la Dirección Nacional de Ciberseguridad. Nos encontramos que el Estado es, por lejos, el sector más afectado por los incidentes de seguridad, con el 40% de todos los incidentes reportados en el año 2021 fueron desde el Estado, Después sigue el sector de las finanzas, de la salud, pero el Estado en Argentina es uno de los sectores que más incidentes de seguridad reporta.
En materia de ransomware, o como está ahí, de modificación no autorizada de la información, de ese 40%, el 37% fueron del tipo ransomware. ¿Tá? El 37% de los incidentes que ocurrieron en Argentina fueron del tipo ransomware. Bueno, y este dato se duplicó con respecto al año 2020. ¿Está? O sea, los datos de Argentina no escapan a la realidad global. Estamos en franco crecimiento con respecto a las amenazas informáticas. El segundo dato importante que les quería mostrar es el del factor humano. En este caso, en un reporte de la empresa Verizon de Estados Unidos, hizo un reporte acerca de las irrupciones de seguridad. Resulta que el 82% de todos los ataques está involucrado el factor humano. Ese factor humano puede ser manifestado de distintas maneras. Puede ser un phishing, puede ser credenciales robadas, como dice ahí, errores de configuración o uso inadecuado. ¿Está? Pero ¿por qué les hacemos hincapié en este número, este 82%? Ya mis compañeros van a comentarle más al respecto, pero creemos que es el cambio más importante que tenemos que llevar adelante, cambiar la cabeza de los usuarios. ¿Cómo se cambia esa cabeza? Bueno, con 3 conceptos clave: concientización, capacitación y mejora continua. O sea, esto no es una capacitación de una vez, es constantemente tenemos que seguir capacitándonos y concientizándonos. Sabemos que es un desafío importante la barrera cultural, pero es a donde hay que atacar. Para terminar mi parte, les voy a hacer una pequeña introducción acerca de lo que se llama la tríada de la seguridad de la información. Son 3 conceptos clave, 3 valores muy importantes, en donde la gran mayoría de la bibliografía de la seguridad de la información se enfocan. El primero es la confidencialidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de confidencialidad? Bueno, simplemente de que la información sea accedida por quien está autorizado, por nadie más. Eso significa el principio de confidencialidad. En segunda instancia, la integridad de la información. ¿De qué hablamos cuando hablamos de integridad? Bueno, primero que la información se mantenga de manera precisa y consistente en el tiempo, ¿no? Y además que quien modifique esa información esté autorizado por métodos autorizados también. Esto es muy importante. Cuando hablamos de un ataque de ransomware, como mostramos anteriormente, estaríamos violando la integridad de ese dato porque ya no es tal como era originalmente. El tercer concepto de la tríada es la disponibilidad. No nos sirve de nada tener la confidencialidad y la integridad de la información si no la tenemos disponible. El concepto de disponibilidad habla de que la información esté disponible cuando y dónde se la necesita, utilizando los sistemas y mecanismos adecuados para ello. Bueno, esta tríada se la conoce también como CIA, por la sigla CIA, que es muy fácil de recordar, bueno, por obvia alusión. Y una manera también bastante gráfica de entender estos conceptos de confidencialidad, integridad y disponibilidad es por los valores antagónicos, los conceptos antagónicos que tiene. Cuando la información no es confidencial, bueno, quiere decir que fue divulgada sin autorización. Cuando la información no sigue el valor de la integridad, quiere decir que fue alterada. Y cuando la información no está disponible, quiere decir o que está perdida o que fue destruida. Por eso debemos siempre tratar de conservar estos valores de la seguridad. Continúa, compañero Nacho. Una de las cosas que hemos hecho como grupo es armar una política de la seguridad de la información. Algunos de ustedes ya seguramente saben lo que es una política de seguridad de la información, pero yo se lo voy a resumir. Una política de seguridad de la información es un documento que institucionaliza la visión de la seguridad en los poderes judiciales. ¿De acuerdo? Es un marco de referencia que sirve para trabajar en entornos seguros. Ustedes imagínense, por ejemplo, que, bueno, es obvio que toda la seguridad de la que hablamos ahora incluye también a la seguridad digital, la seguridad de las computadoras, los datos, pero eso no es todo.
Ustedes imagínense que en la mayoría de las instituciones hay oficinas de recursos humanos. Esas oficinas tienen datos de todas las personas que trabajan ahí. Tienen datos de la familia de los altos gerentes de esas organizaciones. Esos datos hay que asegurar también. Entonces, a medida que pasa el tiempo, uno hace su trabajo y tiene que concientizarse de que necesita asegurar esos datos. No solo los datos con los que trabaja uno, sino los datos con los que va a trabajar el compañero, ¿de acuerdo? Y con los que va a trabajar la oficina de al lado. Entonces tiene que formarse una cultura en la que es necesario que todos sepamos que tenemos a alguien al lado en los que también podemos afectar la seguridad de sus datos, ¿de acuerdo? Por eso es importante institucionalizar la visión de la seguridad en todas las organizaciones, en particular en los poderes judiciales. Además, el poner una política de seguridad es estratégico porque, además de estas cosas que les estoy comentando, permite proyectar un presupuesto para el área de seguridad y los recursos humanos capacitados, ¿de acuerdo? No es secreto que en los poderes judiciales hay que tener a los recursos técnicos, hay que tratar de mantenerlos. Bueno, es estratégico pensar en la seguridad como un presupuesto también. La política de seguridad no solo es eso, sino que también da un marco de tareas para lograr la transversalidad entre las oficinas, ¿de acuerdo? Como comentaba Juan Vera hace rato, no es una cuestión únicamente técnica, ¿de acuerdo? De la cuestión técnica se ocupan los técnicos, pero también es importante que todos tomemos la conciencia de que la seguridad de la información no es una cuestión netamente técnica. Uy, se apagó, perdón. La política de la seguridad de la información también permite armar una cultura alrededor de esto. Cuando nosotros nos levantamos a la mañana para ir a trabajar, tenemos que saber que las cosas que vamos a hacer tienen que hacerse de manera segura. Nosotros tenemos que levantar pensando cómo vamos a pasar el formulario al compañero o cómo vamos a tratar el legajo de la causa, si lo dejamos sobre el escritorio o en un cajón sin llave. ¿De acuerdo? La política de la seguridad tiende a formar a la gente que ejecute esa política de la seguridad. Esto al final termina formando una cultura en todas las instituciones. Ahora, estas tres actividades que acabo de englobar en lo que acabo de comentar no son cuestiones técnicas. Ahora, ¿cómo se hace para institucionalizar eso? Se forma un comité de seguridad de la información. Y en ese comité no hay personas técnicas. Hay personas que saben de riesgo. Entonces acá el tema de la seguridad es importante no por la seguridad, sino por el riesgo. Se define una figura que se llama el dueño de los datos. El dueño de los datos en cada área donde se trabaja, por ejemplo, en algún juzgado o en superintendencia o en liquidaciones, es alguien que sabe cuál es la importancia de los datos, cuál es el flujo que tienen esos datos. Suele ser un gerente, ¿de acuerdo? Entonces, el Comité de Seguridad de la Información de una institución en general está formado por todos esos funcionarios o gerentes. Ellos no son técnicos necesariamente, son personas que saben cuál es el riesgo, ¿de acuerdo? Ahora voy a comentar más o menos qué es lo que hemos estado haciendo como grupo entre muchas provincias. Bueno, los caballeros que están sentados acá son unos representantes de ese grupo, pero el grupo en realidad es mucho más grande. En primer lugar, se hizo una política de la seguridad de la información completa. Es una política que está basada en un estándar ISO que nos da ciertas tranquilidades. En primer lugar, esto se puede formalizar en los poderes judiciales. Esto ha sido impulsado por la JUFEJUS. Y nosotros vamos a tener la tranquilidad de que esta política, en la medida que se vaya institucionalizando en todos los poderes judiciales, van a permitir a todos
a todas las áreas de seguridad de los poderes judiciales a hablar de los mismos temas, hablar en el mismo idioma, va a permitir trabajo colaborativo, no duplicar esfuerzos y tener proyectos en común. De hecho, ya hay algunos proyectos que tenemos en común y el primero de todos ha sido desarrollar la política. La política ya está desarrollada. Esto es lo que dice ahí, una red de trabajo y contención. ¿Por qué de contención? Porque todos los poderes judiciales tienen necesidades distintas, todos. Sin embargo, también tienen necesidades comunes y quizá una de las primeras sea la de la seguridad de la información. Entonces, tener una red de contención donde hay ya trabajo hecho, hay gente dispuesta a ayudar y hay gente que está capacitada, es una gran cosa. Eso ayuda a reducir los tiempos y ayuda también a encontrar gente capacitada que quizá el poder en particular necesite reforzar en ese momento. Entre los proyectos colaborativos que se pueden lograr son, por ejemplo, poder armar una matriz de riesgos. Una matriz de riesgo es un papel donde están todos los assets de la compañía, o pueden ser... Los assets son los activos, ¿de acuerdo? Son las cosas que tienen valor y que corren un riesgo. Por ejemplo, un backup. Por ejemplo, un formulario. Todas esas cosas tienen asociado un riesgo. Y entran en la matriz de riesgo y se les pone una prioridad. Y armar esa matriz es muy grande, es un trabajo muy arduo y es necesario hacerlo tarde o temprano. Quizá que como se hizo con la política de la seguridad de la información, también se puede hacer con la matriz de riesgos. Otro de los proyectos que hay, por ejemplo, es el hacer formación entre nosotros. ¿De acuerdo? Y es algo bastante productivo. Bueno, luego de esto, con esto yo trataba de responder a la pregunta ¿para qué? Espero que haya quedado claro. Ahora le voy a dar la palabra a un compañero. Parte de lo que buscábamos cuando conversamos respecto de cómo presentarnos como equipo es, mucho de lo que hablamos fue el por qué, y creo que claramente quedó expuesto el riesgo al cual todos estamos expuestos. Dijimos el qué, cuál es nuestra respuesta a ese riesgo, y mucho de lo que esperábamos es decirles el cómo. Y esto de decirles el cómo tiene que ver con respuestas, y lo que ven en la presentación son preguntas. Entonces, quería, a pesar de que no tengo experiencia en la implementación de ISO en particular, tengo experiencia en la implementación de SOX, y quería contarles un poco mi experiencia para que todos aprendiéramos de esa experiencia, como aprendí yo en ese momento. Cuando implementamos, en este caso particular, fue una implementación técnica. Fue algo que lideró el departamento de sistemas donde trabajaba anteriormente. Después de casi 1 año y medio de intentar implementar, fallamos de manera miserable. En ese momento intentamos volver atrás, ver qué había pasado. Y lo cierto es que lo primero que identificamos es que aquello que intentábamos es hacer un cambio cultural, es cambiar la forma en que la gente hacía las cosas. Y la verdad que la gente adopta cambios no por una imposición, sino porque encuentra un valor en el cambio que estamos introduciendo. Entonces, en ese momento fue, bueno, necesitamos conocer la cultura, necesitamos conocer a nuestras personas, necesitamos conocer cuál es el nivel de estrés que tiene y qué tan dispuesta a cambiar está. Y por eso todas estas preguntas. ¿Quiénes son? ¿Cómo actuamos? Y muchos de esos son productos que no necesariamente están en la política. A pesar de que la matriz de riesgo sí, y eso nos permite, digamos, identificar a qué riesgos estamos expuestos. Aquel que verdaderamente puede identificar los riesgos es aquella persona que todos los días utiliza la información como parte de su función dentro de la organización. Y ahí aparece esta figura del dueño de los datos, y que es aquel que verdaderamente puede representar a la organización. Y mucho más allá, una vez que pudimos identificar a ese conjunto de personas, pudimos identificar cuál era su apetencia, cuál era su interés. Hay algunos que eran detractores, otros que eran sponsors, otros que básicamente no les importaba y que
lo que estábamos introduciendo era un cambio más que significaba más tiempo para ellos, pero lo cierto es que al menos nos permitió identificar quiénes eran los actores dentro de la organización que nos iban a permitir después ser, de alguna manera, promotores del cambio. Y tiene muchos nombres, pero en general es un mapa de interesados. Y son elementos que probablemente no están en la política, pero que nos van a permitir a nosotros conocer a nuestra organización. Una vez que pudimos identificar a esos interesados y pudimos identificar cuáles eran las apetencias de cada uno, ellos nos ayudaron a identificar los riesgos de la organización. Esos riesgos, que normalmente son muchos, es la organización la que tiene que priorizarlos y no es una respuesta técnica. Es una respuesta organizativa, es una respuesta cultural. Y luego, esas mismas personas fueron las que nos ayudaron a poder implementar, en términos de aquello que podíamos planificar. ¿Qué tan dispuesta está la organización? ¿Qué tan expuesta está la organización? ¿Qué tan estresada está la organización? ¿Hasta dónde podíamos empujar respecto del cambio? Y eso nos permitió después definir un plan director. Esto es, sabíamos que teníamos que implementar una serie de documentos de segundo y tercer nivel, políticas de control de acceso, políticas de control de cambio, mucho de lo que ustedes conocen. La pregunta es qué implementábamos primero y en qué tiempos. Entonces, muchas de esas respuestas del que implementábamos primero tenía que ver con los riesgos. Los riesgos estaban determinados por las personas, entonces de alguna manera el sponsoreo interno ya lo teníamos cubierto. Esto nos va a permitir en el tiempo materializar este plan e implementar con el apoyo de la organización. Entonces, mucho de lo que quería dejarles es esto, digamos, esto no es un cambio técnico, que no tiene que estar liderado por las áreas técnicas, es un cambio organizativo que tiene que liderar la organización. La gestión de riesgo es liderada por organización, no es una respuesta técnica. Podemos hacer bien todo, y creo que hay sobrados ejemplos, desde lo técnico, y si alguien decide hacer algo para burlar las políticas que están establecidas, nos pone en riesgo a todos. El ransomware, de hecho, el vector más importante de ataque que tiene es phishing. Es alguien que decide hacer clic en un correo, digamos, que le llegó de manera desadvertida, por acción o por omisión, pero nos expone a todos. Entonces, este cambio cultural que estamos persiguiendo tiene que ser un cambio que en el ADN de la organización. Mucho de lo que pensábamos como un poco leitmotiv, y hubieron muchas propuestas, pero mucho de lo que creíamos era que el impulsar que la ciberseguridad sea un valor de la organización y una prioridad era algo que a todos nos hacía sentido. Las prioridades cambian en el tiempo, los valores son parte de la cultura. Entonces, muchas de estas preguntas son preguntas que van a tener diferentes respuestas para cada uno de ustedes. Lo importante es identificar a las personas más adecuadas para responderlas, y son estas preguntas las que nos van a dar un camino en la implementación. Nos va a dar acceso a presupuesto, nos va a dar acceso a tiempo, nos va a dar acceso a recursos, sobre todo humanos, pero estas preguntas son las que ustedes van a tener que, de una manera u otra, contestar para poder hacer una definición de este plan director que nos va a permitir, en definitiva, implementar una política de seguridad de la información. Muchas de las aproximaciones, y probablemente ya lo hayan escuchado un poco hasta el hartazgo, esto de de personas, procesos y tecnología. ¿Por qué tecnología viene al final? Porque en realidad este tipo de cambios, sobre todo aquellos cambios que tienen que ver con comportamiento, primero son las personas, después son tener los procesos adecuados. ¿Y a qué me refiero con procesos adecuados? No solamente aquello que yo puedo sistematizar en el tiempo, sino que son aquellos que agreguen valor. Esto es, las personas no adoptan cambios, digamos, si no ven valor. Y el valor en general en este tipo de implementaciones está dado en los procesos, repetibles, sistemáticos, automatizados, que no significan una carga adicional de trabajo y que adicionalmente la persona entienda que lo que hace, lo hace, digamos, por un objetivo que va más allá en este caso, del proceso o de la herramienta en sí misma. Y hablo del ciclo de Deming. El ciclo de Deming bueno, las siglas son en inglés, digamos, pero en general tiene que ver con la mejora continua. Es Plan, Do, Check, Act, y tiene que ver con esto de las organizaciones no adoptan el cambio de manera abrupta, digamos, no es un Big Bang. Los cambios son sistemáticos, son pequeños pero duraderos, son pequeños pero extendidos en el tiempo, y mucho de lo que pretendíamos era esto, digamos, que a partir del conocimiento de la cultura de su organización pudieran implementar aquello que la organización puede absorber y continuaran ciclando en términos del tiempo y del alcance y del valor. Entonces, mucho de lo que va a habilitar este conocimiento tiene que ver con la mejora continua. Y por último, la tecnología. Mucha de la experiencia que también tuve en ese momento fue muchos de los controles y las políticas estaban basadas en papel.
Entonces, aquellas personas que normalmente estaban impactadas, lo que significaba para ellos en términos prácticos era menos tiempo para hacer su trabajo. No se veía esto como parte del trabajo. Entonces, mucho de la forma de poder implementar tiene que buscar aquello que signifique el mayor valor y el menor impacto. Entonces, si empezamos pensando en una política y en implementar una política desde el papel, probablemente vamos a fallar. Creo que como mucho de lo que estamos haciendo, tenemos que empezar a pensar las políticas desde el punto de vista de la implementación y de la simplicidad. Y ciclar, ya vimos también los temas de Scrum, ciclar de manera ágil con productos que vayan modificando su alcance en el tiempo de manera sistemática, pero en pequeñas cuotas. Así que eso es un poco lo que quería conversar con ustedes. Creo que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de conocer a su organización, si la conoce o no. Yo soy nuevo en el Poder Judicial. Pero lo cierto es que las preguntas que vimos al principio son preguntas que tenemos que responder, que tenemos que encontrar a los interlocutores más válidos posibles. Tenemos que identificar el riesgo y a partir de esa identificación del riesgo, priorizar cuál es el camino de implementación que queremos para la política. Bueno, buenas tardes. Yo para ir cerrando les voy a contar aquellos aspectos claves que tienen que tenerse en cuenta para poder implementar una política de seguridad con éxito. Así que, bueno, lo primero, que es una sugerencia, es para aquellos que están en eso, que todavía no han implementado, que den el primer paso. No tengan miedo, no hay que reinventar la rueda. Las mejores prácticas ya están, ya mis compañeros les habían comentado que está la ISO 27002, que es un conjunto de mejores prácticas. Este espacio de trabajo ya está creado, ya tiene una plantilla de política de seguridad informática, está casi ahí, la estamos terminando, digamos. Entonces aprovechen que también está en la agenda la temática y bueno, háganle un espacio y métanle. Estamos también nosotros todos acá y los que están afuera, remoto, el equipo de trabajo está, digamos, para ayudarlos. El próximo punto es, que también lo comentaban los chicos, es hacerla propia, digamos, y cómo hacemos que la política, una vez que ya está implementada, pueda ser parte de la cultura de la organización. Bueno, también lo dijeron los chicos, contar con el apoyo de la alta dirección, digamos, los que tienen poder de decisiones, el cuerpo ministro, eso lo damos por descontado, digamos, para eso estamos todos aquí. Y otra de las cosas claves son las capacitaciones continuas, ¿sí? En todo momento tiene que haber capacitaciones dentro de la organización, ¿sí? Ya sean capacitaciones de seguridad informática, capacitaciones en el uso de sistemas, capacitaciones en algo, en algún apartado de la política, ¿sí? Nosotros tenemos que estar explicando, porque para ahí la política, cuando uno la lee, es algo, tiene varias partes técnicas, entonces tenemos que estar ayudando y bueno, una de las herramientas que tenemos son las capacitaciones, que sea un proceso y que sean todos los años, digamos. Y también capacitaciones no solo para el empleado, sino también lo decían los chicos, capacitaciones para el área de sistemas, ¿sí? Las tecnologías van avanzando y también el recurso humano hay que estar capacitándolo, ¿sí? Capacitaciones para desarrollo, base de datos, seguridad, es muy importante que siempre exista. Bueno, la otra herramienta que tenemos son los planes de concientización. Temas de inseguridad todo el tiempo están pasando a lo largo del año, entonces bueno, acá es un poco el perfil, la parte de sistema o la parte tecnológica que tiene que dar respuesta, estar ayudando al empleado, que es por ahí el que no entiende tanto la parte técnica, en lo que sean todos temas de trabajo seguro, ¿sí? Cómo tiene que saber, tiene que poder reconocer un spam, un phishing, como decía uno de los chicos, uno de los vectores de ataques de los ransomware es el spam. Otro de los vectores de ataque son los sistemas desactualizados. Por eso es que quise remarcar también la capacitación para el personal técnico, porque quienes actualizan los sistemas, nosotros, el personal de tecnología o de seguridad, desarrollo y base de datos. Entonces, planes de concientización es fácil, pueden ser campañas de correo o incluso mismas capacitaciones que pueden ir surgiendo, pero tenemos que estar avisándole a los empleados cuáles son los riesgos que tienen al momento de que están usando nuestros sistemas, ¿sí? Otra cosa que también puede ayudar para hacer que la política sea parte de la cultura
es el trabajo de recursos humanos, ¿sí? Más que nada con la inducción de los empleados nuevos, que cuando un empleado entre a la organización no se le dé, che, tenés que fichar, tenés que cumplir este horario, y tenés en el portal un montón de documentos que leer. No, que sea un proceso donde se le va acompañando al empleado nuevo, se le explica que hay una política de seguridad de información, que hay un plan de una política de confidencialidad, bueno, que sea un proceso, pero esto es más para recursos humanos. Bueno, ¿qué más? El otro aspecto clave para la implementación es incorporarla en la operatoria diaria, ¿sí? Esto también es más para el lado nuestro, los que estamos en la parte de sistemas o tecnología, que va a ayudar a que a lo otro, digamos, que la política sea parte de la organización. ¿Cómo hacemos eso? Es que cada vez que tengamos la oportunidad en una interacción que tengamos con los juzgados, nombremos, se procede de tal y tal manera conforme al apartado tanto de la política de seguridad de información. Eso va a ayudar a que la política se conozca cada vez más, ¿sí? Nos viene un pedido de instalación de un programa, no se procede a instalar el programa tanto porque el software autorizado está figura en la política de seguridad de información. Todas esas cuestiones van a ir haciendo que surjan algunos aspectos que mejorar, porque la política en sí no va a ser perfecta. Cada organismo va a tener que tener su propia política moldada a su forma de trabajo. Entonces, si nosotros más la usamos, más que nada la parte que tienen los servicios, va a ir produciendo ese ciclo de mejora continua. Incluso van a surgir situaciones no previstas. Y aquí también quiero hacer un paréntesis. Es importante que en la política estén contempladas cómo se van a manejar esas situaciones no contempladas, ¿sí? Que posiblemente sea a través del Comité de Seguridad de la Información o que se va a resolver con alguien que tenga decisión, generalmente el Comité de Seguridad de la Información. Pero es importante que estés, digamos. Y bueno, todo lo que es mejora continua nos va a implicar que nosotros sí o sí tengamos que estar actualizándola la política, que la política no es algo estático. No solo las situaciones contempladas hay que ir actualizándolas, sino que también aquí lo que quería decir es que la tecnología avanza muy velozmente, entonces los procesos van cambiando y nosotros de alguna manera tenemos que reflejar esos cambios tecnológicos o incluso lo que es producto de la mejora continua, esas situaciones, en actualizaciones a la política. Eso es importante que una vez que saquemos el documento, que se haga un trabajo, y aquí la recomendación es que no pase más de un año, entre un año y medio, que estemos revisando la política de seguridad de información. Bueno, eso creo que son los puntos más importantes. Resumiendo, digamos, entonces, tener una política de seguridad, PCI se dice, implementada y actualizada, nos va a permitir a todos los que somos parte de la organización entender cuál es nuestro rol dentro de la organización, saber que ese rol lo tenemos que desempeñar teniendo un marco normativo que es la política y que el uso de sistemas o tecnologías implican un riesgo asociado. Y la forma de afrontar ese riesgo es a través de la política de seguridad de información. No, creo que nada más. Bien. Éramos muchos para nombrarlos a todos. En realidad también está siempre el miedo de olvidarme de alguno. En realidad hemos trabajado bastante bien. Tenemos muchas cosas más para seguir trabajando respecto a la seguridad de la información, seguridad de todos los datos que manejamos de ustedes, de todas nuestras organizaciones. En cuanto al tema de cambio cultural, que lo han nombrado todos porque creemos que es clave para lograr el trabajo con menos riesgos, hay una propuesta, o mejor dicho, el doctor nos acerca un punto de arranque para la capacitación de nuestros agentes judiciales o de todo el personal de los poderes judiciales. Queríamos mostrarle un videíto y presentarlo, Mario. Bueno, muy breve, gran tema, estamos construyendo la agenda de ciberseguridad. Como bien dijo Javier, es un tema cultural, más allá de infraestructura, software, todo lo que podamos hacer, básicamente hay que formar nuestro capital humano. Y un poco la idea es que con la diplomatura de innovación vamos a financiarle al Infolab de Mar del Plata y a la Universidad FASTA, que tienen una experiencia muy larga sobre formación de peritos informáticos,
un curso para operadores. Llegamos contrarreloj a este primer capítulo, que es casi un tráiler, no alcanza a ser capacitación, y se lo queríamos presentar. Va a ser 9 capítulos que se van a hacer durante el año, que van a trabajar con esta comisión, para que la comisión con la gente de Mar del Plata genere el contenido, y básicamente hoy queríamos, antes de ir al break, mostrárselo como un tipo coming soon, próximamente capacitación. ¿Sabías que cada vez que accedes o navegás por internet podés ser víctima de un ciberataque? Según ThreatMap, un sitio que recopila amenazas en internet, se detectan alrededor de 40 millones de amenazas en el mundo por día. Por supuesto que Argentina no es la excepción. Según Kaspersky, una empresa que desarrolla un reconocido antivirus, se detectan alrededor de 120 ataques de ransomware por día en el país. Las amenazas pueden ser muy variadas. Una de ellas es el malware, que es un software malicioso y que hay de diferentes tipos: virus, gusanos, troyanos, adware, spyware, ransomware. Pero también existen otro tipo de amenazas, como pueden ser la suplantación de identidad, el correo no deseado, el ataque de negación de servicios, es decir, afectar la disponibilidad de los sistemas, los accesos indebidos, es decir, afectar a la confidencialidad. ¿Y cuáles son los objetivos de estas amenazas? En primer lugar, acceder a datos personales, nombre, apellido, correos electrónicos, contraseña. Acceder a datos financieros privados, ya sean personales o de las organizaciones. Acceder a base de datos de clientes y empleados. Acceder a la infraestructura de un sistema o dañar el sistema, entre muchos otros. ¿Sabías que tu rol es fundamental para evitar estas ciberamenazas? Generalmente cuando hablamos de ciberseguridad nos referimos a cuestiones netamente técnicas, dispositivos, redes, internet, pero dejamos de lado a las personas, que son el principal vector de ataque de los delincuentes. Ellos, a través de técnicas de manipulación y engaño, intentan ganarse la confianza de las personas para que sean ellas las que realicen una acción o les brinden algún tipo de información. Es lo que generalmente se conoce como ingeniería social. Es decir, que el principal objetivo de los delincuentes sos vos. ¿Y qué podés hacer para protegerte? En primer lugar, ser consciente de que las amenazas existen, sin importar el ámbito en donde te desempeñes, laboral, personal, académico. Tener mucho cuidado del contenido que te descargas. Estar atento a los mensajes y correos que recibís. Cambiar regularmente tus claves. Activar el doble factor de autenticación de tus cuentas y contar siempre con las herramientas necesarias para desempeñarte en un ámbito seguro dentro de Internet. Es decir, que el mejor antivirus para los ciberataques sos vos. Mantenete actualizado.